La limpiadora se acercó al millonario y le dijo que no hiciera negocios con los inversores. Esa misma noche, un coche de lujo se acercó a su humilde casa. El sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de los rascacielos de la Ciudad de México, arrojando una luz dorada sobre las avenidas abarrotadas de coches y peatones. Dentro del imponente edificio de cristal en el centro de la ciudad, Jimena Beltrán terminaba su turno de limpieza. Con su uniforme azul descolorido y el cabello recogido en un moño sencillo, pasaba inadvertida entre los empleados que salían a prisa, deseando llegar a casa. Jimena llevaba varios meses trabajando en uno de los edificios empresariales más importantes de la ciudad, donde cada día era igual. Los ejecutivos pasaban a su lado como si no existiera, los teléfonos sonaban sin cesar, y el sonido de los tacones y trajes caros resonaba en el mármol. No era un trabajo del que presumiera, pero era honesto, y después de todo, alguien tenía que hacerlo. A diferencia de los demás, Jimena no se limitaba solo a limpiar. Observaba. Los detalles no escapaban de su aguda mirada, desde los documentos esparcidos en los escritorios hasta los gestos nerviosos de algunos empleados. Pero sabía que no le correspondía preguntar ni comentar. Ella no era más que la limpiadora, invisible para todos los que la rodeaban. Aquella tarde, mientras limpiaba el ventanal del piso 12, notó algo que la hizo detenerse. En una de las salas de juntas, el magnate Leonel Villaseñor, un hombre cuyo nombre resonaba en todo el país, estaba reunido con un grupo de hombres que parecían extranjeros. Jimena no entendía de negocios internacionales, pero algo en la manera en que esos hombres se comportaban la hizo fruncir el ceño. Estaban tensos, nerviosos, como si ocultaran algo. A pesar de que Leonel parecía relajado, confiado en su posición de poder, los otros intercambiaban miradas rápidas y furtivas. Jimena no podía oír lo que decían, pero su intuición le decía que algo andaba mal. Era una sensación en el estómago, una corazonada que no podía ignorar. Recordaba que, años atrás, su propio padre, Tomás Beltrán, había caído víctima de un grupo similar de inversores extranjeros que lo habían engañado, llevándolo a perder todo lo que tenía. Esa traición lo había hundido en la pobreza y, finalmente, en la muerte. Jimena había prometido no volver a confiar en gente así. Los recuerdos amargos de su padre nublaron su mente por un momento, pero sacudió la cabeza para despejarlos. Esto no era asunto suyo, se repetía a sí misma, solo era la limpiadora. ¿Qué podía hacer? Sin embargo, su instinto le gritaba que debía actuar. Más tarde, cuando la reunión terminó y los inversores salieron del edificio, Jimena vio a Leonel quedarse solo en la sala de juntas, revisando papeles con una expresión de concentración profunda. Aprovechando que nadie estaba cerca, Jimena se acercó con cuidado, sintiendo que lo que estaba a punto de hacer podría costarle el empleo. «Disculpe, señor Villaseñor», dijo con voz temblorosa, deteniéndose a pocos metros de la puerta. Leonel levantó la vista, sorprendido de ver a la limpiadora en ese lugar y a esa hora. Frunció el ceño, claramente confundido. «¿Qué es lo que necesitas?», preguntó sin dejar de mirarla, su voz firme pero sin hostilidad. «No quiero molestar, pero yo vi a esos hombres con los que se reunió, y bueno, tal vez no me corresponde decirlo, pero creo que no debería confiar en ellos», soltó Jimena, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Por un momento, el silencio llenó la sala. Leonel la observó con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Para él, era inaudito que una limpiadora se atreviera a darle un consejo sobre sus negocios. «¿Por qué dices eso?», preguntó finalmente, cruzando los brazos sobre el pecho. Jimena tragó saliva, sintiéndose pequeña bajo la mirada del magnate. No sabía cómo explicar lo que había visto sin sonar ridícula, pero decidió ser honesta. «No lo sé con certeza, pero algo en la forma en que se comportaban me recordó a gente que conocí antes. Solo le sugiero que tenga cuidado», dijo, bajando la mirada para evitar el escrutinio. Leonel se quedó en silencio por unos segundos más, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió levemente, aunque no parecía del todo convencido. «Aprecio tu advertencia.
pero creo que sé manejarme en este mundo», respondió con un tono cortés, pero distante. Jimena asintió, sabiendo que había hecho lo que estaba en su mano. Se retiró con discreción, sin esperar más palabras. Esa noche, mientras regresaba a su humilde hogar en Tlalpan, no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido. Sabía que Leonel no le había dado mucha importancia a su advertencia, pero algo le decía que esa historia no terminaría ahí. No podía saberlo aún, pero ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Jimena pasó la noche inquieta. Se movía en su cama, intentando apartar los pensamientos que la invadían, pero la preocupación persistía. Aunque Leonel Villaseñor no había tomado en serio su advertencia, algo en el fondo de su ser le decía que aquellos hombres con los que él se había reunido no eran de fiar. ¿Y si estuviera en lo correcto? ¿Y si de verdad planeaban traicionarlo, tal como había sucedido con su padre años atrás? El recuerdo de Tomás Beltrán siempre estaba presente en su mente, especialmente en momentos como este. Tomás había sido un hombre trabajador y honesto, pero la codicia de otros lo había llevado a la ruina. Jimena había sido testigo de cómo esos inversores, con sus sonrisas falsas y promesas vacías, despojaron a su padre de todo lo que había construido. Lo dejaron sin dinero, sin casa y sin dignidad. Aquella traición no solo había arruinado a su familia, sino que había roto algo dentro de ella. Desde entonces, juró que nunca dejaría que nadie más cayera en las garras de personas así. Quizás esa era la razón por la cual se había atrevido a advertir a Leonel, aunque sabía que no tenía derecho alguno. A la mañana siguiente, con las ojeras dibujadas en su rostro, Jimena llegó al edificio empresarial. El ambiente era el mismo de siempre: ejecutivos caminando con prisa, las recepcionistas atendiendo llamadas, y ella, invisible como siempre, limpiando los vestíbulos y pasillos. Nadie se detenía a mirarla, nadie la saludaba. Para ellos, era parte del mobiliario. Mientras fregaba el suelo de mármol, vio a Leonel Villaseñor pasar rápidamente acompañado de su asistente personal. Su rostro mostraba una expresión de concentración, como si tuviera 1000 cosas en la cabeza. Jimena bajó la mirada, pensando que, para él, la conversación del día anterior no había sido más que un comentario irrelevante. Sin embargo, una parte de ella seguía creyendo que había hecho lo correcto. Las horas pasaron lentamente, y mientras se encargaba de las tareas asignadas, no podía evitar pensar en lo que podría suceder si los inversores traicionaban a Leonel tal como lo habían hecho con su padre. Se sentía impotente, atrapada entre el deseo de hacer algo más y la realidad de que, como simple limpiadora, no tenía ninguna influencia en ese mundo de grandes empresarios. Esa noche, al terminar su jornada, Jimena salió del edificio con la misma rutina de siempre. Las calles de Tlalpan estaban oscuras, iluminadas solo por los faros de los autos que pasaban. Estaba a punto de doblar la esquina hacia su casa, cuando algo inesperado la detuvo. Un coche de lujo, de esos que solo veía estacionados frente al edificio empresarial, se acercó y se detuvo frente a ella. Jimena se quedó paralizada. No era común que alguien en un coche tan lujoso estuviera en su vecindario. La puerta del coche se abrió lentamente, y para su sorpresa, quien salió fue Leonel Villaseñor. «¿Señor Villaseñor?» Jimena no pudo ocultar su asombro. Leonel se acercó a ella, con una expresión más relajada que la última vez que lo había visto. Sin embargo, había algo en sus ojos que la hacía sentir que la situación era seria. «Jimena, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Leonel. Su tono era amable, pero también urgente. Jimena asintió lentamente, aún sin creer lo que estaba ocurriendo. Leonel Villaseñor, el magnate que dirigía uno de los conglomerados más grandes del país, estaba frente a su modesta casa en Tlalpan, buscando hablar con ella. «Claro, señor», respondió tragando saliva y tratando de mantener la compostura. Leonel hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos antes de continuar. Luego, con una mirada seria, dijo: «Anoche, después de que me advertiste sobre los inversores, decidí investigar un poco más sobre ellos. No me habías dado razones concretas para desconfiar, pero algo en tu tono, en tu preocupación, me hizo pensar que valía la pena averiguarlo.
Y lo que descubrí fue alarmante. Ximena lo miró con el corazón acelerado. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué fue lo que descubrió?, preguntó, su voz apenas un susurro. Leonel tomó un respiro profundo antes de responder. Esos hombres estaban planeando traicionarme. Tu advertencia fue más acertada de lo que imaginabas. Si no fuera por ti, habría cerrado un trato que habría arruinado mis negocios. Y por eso estoy aquí para agradecerte. Ximena se quedó sin palabras. Nunca imaginó que Leonel investigaría lo que le dijo, mucho menos que encontraría algo tan grave. No fue nada, señor. Solo me pareció que algo no estaba bien, dijo, sin saber cómo responder. No fue solo eso. Mostraste una valentía que pocos tienen, y lo hiciste sabiendo que yo podía haberte despedido por entrometerte. Eso es algo que valoro. Leonel hizo una pausa, mirando alrededor, antes de continuar. Y por esa razón, quiero ofrecerte una oportunidad. Ximena parpadeó, confundida. ¿Oportunidad?, repitió sin entender del todo. Leonel asintió. Quiero que trabajes más cerca de mí, que me ayudes a vigilar este tipo de situaciones. Tienes una intuición que podría ser muy útil en mi empresa. El corazón de Ximena latía con fuerza. La propuesta era tentadora, pero también peligrosa. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando para acercarse a los hombres que habían destruido a su padre. Sin embargo, también sabía que aceptar significaba adentrarse en un mundo mucho más complicado del que estaba acostumbrada. Ximena se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. La propuesta de Leonel era tentadora, pero no solo por las razones que él imaginaba. Desde que su padre había sido arruinado, Ximena había soñado con una oportunidad como esta, una que le permitiera estar cerca de los responsables, aquellos mismos hombres que ahora intentaban traicionar a Leonel. Señor Villaseñor, no sé qué decir. Ximena finalmente respondió, sintiéndose abrumada por la inesperada oferta. Leonel la miró con atención, su rostro impasible, pero con una pizca de curiosidad en los ojos. No tienes que decidir ahora, Ximena. Entiendo que esto es inusual, dijo con una leve sonrisa. Pero quiero que lo pienses. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que vea lo que otros no ven. Y creo que tú puedes ser esa persona. Ximena asintió, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Sabía que debía pensar en las implicaciones de aceptar el trabajo. ¿Estaba dispuesta a adentrarse en ese mundo lleno de intrigas, traiciones y poder? ¿Podría realmente confiar en Leonel? ¿O estaba siendo utilizada como su padre lo fue una vez? Lo pensaré, señor, dijo, intentando sonar tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Leonel le dedicó una última mirada antes de asentir y regresar a su coche. El motor rugió mientras el lujoso vehículo desaparecía por la calle, dejando a Ximena sola bajo la tenue luz de los faroles. Se quedó allí, inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Era como si de repente la vida le hubiera dado un giro inesperado, llevándola a un camino que jamás hubiera imaginado recorrer. Cuando finalmente entró a su casa, se dejó caer en el pequeño sofá de la sala, agotada no solo físicamente, sino mentalmente. La propuesta de Leonel era una puerta abierta hacia una vida completamente diferente, pero también una peligrosa. Ya en el fondo, Ximena sabía que aceptar no solo significaba cambiar su futuro, sino también enfrentarse al pasado. Al día siguiente, Ximena llegó al edificio con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. A pesar de que Leonel le había dado tiempo para pensar, sentía que algo dentro de ella ya había decidido. Su padre, Tomás, siempre le había dicho que nunca dejara pasar una oportunidad cuando se presentaba, y esto, sin duda, era más que una simple oportunidad. Mientras limpiaba las oficinas, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Leonel ofreciéndole aquel puesto. ¿Cómo era posible que, de ser una simple limpiadora, ahora estuviera a punto de trabajar al lado de uno de los hombres más poderosos del país? Pero detrás de esa oferta estaba la sombra de los inversores, los mismos hombres que arruinaron a su padre. Ximena sabía que no podía dejar que la emoción nublara su juicio. Si aceptaba la oferta de Leonel,
Debía hacerlo con un objetivo claro: descubrir la verdad y hacer justicia para su familia. Aquellos inversores no solo habían traicionado a su padre, sino que ahora estaban dispuestos a destruir a Leonel de la misma manera. Y aunque no lo conocía bien, Jimena no podía permitir que eso sucediera. Más tarde, durante su descanso, Jimena se sentó en una pequeña banca cerca del parque que rodeaba el edificio. El aire fresco le ayudaba a despejar la mente, aunque la decisión ya estaba tomada. Sacó su teléfono y con manos temblorosas marcó el número de Leonel que él mismo le había dado la noche anterior. «¿Señor Villaseñor?», preguntó cuando él contestó, su voz más firme de lo que esperaba. «Jimena, me alegra que me llames. ¿Ya pensaste en mi propuesta?». La voz de Leonel sonaba relajada, casi como si ya supiera lo que ella iba a decir. «Sí, lo pensé. Acepto su oferta», dijo Jimena, con la determinación clara en su voz. Hubo un breve silencio en la línea antes de que Leonel respondiera. «Me alegra oírlo. Pasa por mi oficina mañana temprano. Hablaremos de los detalles». Jimena colgó, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que, al aceptar el trabajo, se estaba comprometiendo a algo mucho más grande de lo que podía prever, pero al mismo tiempo sentía que era el camino correcto. Había esperado años por una oportunidad como esta, y ahora que estaba frente a ella, no la dejaría pasar. Al día siguiente, Jimena llegó al edificio empresarial vestida de manera más formal de lo habitual. Sus nervios eran evidentes mientras caminaba hacia la oficina de Leonel, pero mantenía la cabeza en alto. Al cruzar la puerta, fue recibida por la asistente de Leonel, quien la miró con curiosidad, claramente sorprendida de ver a la colimpiadora vestida así. «El señor Villaseñor te está esperando», dijo la asistente con una sonrisa educada, aunque había un matiz de desdén en su mirada. Jimena no se dejó intimidar y entró en la oficina. Leonel estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos, pero al verla entrar, dejó todo a un lado y la invitó a sentarse. «Me alegra que hayas decidido aceptar, Jimena», dijo, mirándola con una mezcla de respeto y curiosidad. «Sé que este es un cambio grande para ti, pero creo que puedes manejarlo». Jimena asintió, aunque por dentro se preguntaba si realmente estaba preparada para lo que venía. Sin embargo, no tenía intención de retroceder. «Estoy lista para lo que sea necesario, señor», respondió con firmeza. Leonel sonrió, satisfecho con su respuesta. «Perfecto. Empezaremos con algo sencillo. Necesito que me ayudes a vigilar ciertas reuniones. A partir de ahora, quiero que estés atenta a cualquier cosa sospechosa, tal como lo hiciste antes». Jimena asintió, sabiendo que, aunque él no lo sabía, ya tenía un plan propio en mente. Este trabajo era más que una simple oportunidad. Era la llave para descubrir la verdad y finalmente hacer justicia por su padre. Jimena no podía creer cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. De ser una limpiadora invisible en uno de los edificios más prestigiosos de la Ciudad de México, ahora estaba trabajando directamente con Leonel Villaseñor. A pesar de lo surrealista que le parecía todo, sabía que no podía perder el enfoque. Este trabajo no solo era una oportunidad de mejorar su vida, sino también de cumplir la promesa que había hecho años atrás: vengar la muerte de su padre. La primera reunión en la que Jimena participaría estaba programada para esa misma tarde. Se trataba de una junta privada entre Leonel y algunos inversores clave. Aunque Leonel había dicho que el propósito de su presencia era vigilar y asegurarse de que todo estuviera en orden, Jimena sabía que este era el primer paso para acercarse a aquellos hombres que habían arruinado a su padre. El mero pensamiento de estar frente a ellos le hacía hervir la sangre, pero debía mantener la calma y actuar con cautela. Mientras se preparaba para la reunión, Jimena se miró en el espejo del pequeño baño de empleados. Su imagen reflejada le resultaba casi irreconocible. Llevaba un traje sencillo pero elegante, lejos del uniforme azul que había usado durante meses. Su cabello, normalmente recogido de manera apurada, estaba ahora peinado con cuidado. Parecía otra persona, pero por dentro seguía siendo la misma Jimena que había visto su mundo desmoronarse tras la muerte de su padre. Solo que ahora tenía una misión, y no pensaba fallar.
Al llegar a la sala de juntas, Leonel ya estaba allí, revisando algunos documentos. Cuando la vio entrar, le hizo una señal para que se sentara en una esquina discreta de la mesa. A pesar de la formalidad de la situación, Leonel la trataba con una cercanía que la hizo sentir, por primera vez, verdaderamente parte de algo importante. Jimena, en esta reunión quiero que estés atenta a cualquier comportamiento fuera de lugar. Ya conoces cómo funcionan estos inversores, dijo Leonel mientras le entregaba una copia de los documentos sobre la mesa. Estos hombres son buenos hablando con palabras bonitas, pero a veces esconden intenciones menos nobles. Jimena asintió, tomando los papeles y repasando los nombres que allí aparecían. Algunos le resultaban familiares, otros no, pero sabía que todos formaban parte de ese mundo corrupto que había arruinado su vida y la de su familia. «Lo haré, señor Villaseñor», respondió con firmeza. Los minutos pasaron rápidamente y cuando los inversores comenzaron a entrar en la sala, Jimena sintió un nudo en el estómago. Eran hombres bien vestidos, con sonrisas afables y gestos cordiales. Parecían amables, casi amigables. Pero Jimena sabía mejor que nadie que detrás de esas apariencias podían ocultarse los peores traidores. La reunión comenzó con un tono amigable. Los inversores elogiaron las iniciativas de Leonel y hablaron de las oportunidades que se abrían con nuevos proyectos. Jimena escuchaba en silencio, tomando notas discretas. A medida que las horas pasaban, notó que dos de los inversores intercambiaban miradas rápidas cada vez que se mencionaban ciertos aspectos financieros. Era sutil, casi imperceptible, pero Jimena había aprendido a captar esos pequeños detalles. Lo había visto antes, en los mismos hombres que habían destrozado a su padre. A pesar de su aparente calma, su corazón latía rápidamente. ¿Serían estos los mismos hombres? ¿Serían ellos los responsables de la muerte de Tomás Beltrán? Jimena debía estar segura antes de tomar cualquier decisión impulsiva. No podía permitirse un error, no cuando tanto estaba en juego. Cuando la reunión llegó a su fin, Leonel se despidió de los inversores con cortesía y Jimena observó cómo ellos abandonaban la sala uno a uno. El último en salir fue un hombre alto, de cabello gris, cuyo rostro le resultaba vagamente familiar. Él se giró por un momento para mirar a Jimena, y en ese instante, algo se encendió en su memoria. Era él. No había duda. Aquel hombre había sido uno de los que había participado en la ruina de su padre. Jimena sintió como si el aire se hubiera detenido. Durante años, había soñado con el momento en que enfrentaría a los responsables de la destrucción de su familia, y ahora, uno de ellos estaba a solo unos metros. Sin embargo, no podía actuar de manera precipitada. Todavía no. Su tiempo llegaría, pero no hoy. Jimena, ¿todo bien? La voz de Leonel la sacó de su trance. Sí, todo bien, señor Villaseñor, respondió esforzándose por mantener la calma. Leonel la miró con curiosidad, pero no insistió. En cambio, se acercó a la mesa y comenzó a recoger los documentos, mientras hablaba en un tono más relajado. Lo hiciste bien hoy. Me di cuenta de que tomaste muchas notas. ¿Viste algo inusual? Jimena tomó un respiro profundo antes de responder. Sí, noté algunas cosas, ciertas miradas entre algunos de los inversores. No puedo decir con certeza si es algo grave, pero definitivamente vale la pena investigarlo más a fondo. Leonel la miró durante unos segundos, evaluando sus palabras, antes de asentir. Gracias, Jimena. Sabía que podía confiar en ti. Esto es solo el comienzo, pero creo que juntos podremos proteger la empresa de cualquier amenaza, dijo con una sonrisa. Y por cierto, quiero que sepas que a partir de ahora tendrás acceso a más información. Necesito que me ayudes a vigilar todo lo que pueda comprometer nuestros intereses. Jimena asintió, sabiendo que esa confianza era justo lo que necesitaba para acercarse más a la verdad. Sin embargo, una parte de ella se preguntaba si Leonel alguna vez descubriría sus verdaderas intenciones, porque, aunque estaba dispuesta a ayudarlo, su objetivo principal seguía siendo el mismo: vengar la memoria de su padre y asegurarse de que los hombres responsables pagaran por lo que habían hecho. Los días siguientes
transcurrieron en una mezcla de tensión y aparente normalidad. Ximena seguía cumpliendo con su nueva función al lado de Leonel, asistiendo a reuniones y vigilando de cerca a los inversores. Sin embargo, algo dentro de ella no dejaba de removerse. La revelación de que uno de los hombres que había asistido a la junta era responsable de la ruina de su padre la mantenía en constante alerta. Sabía que, tarde o temprano, tendría que confrontar esa verdad, pero necesitaba estar completamente segura antes de dar el siguiente paso. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina de Leonel, encontró algo que la hizo detenerse. Era una lista de contactos antiguos que los inversores habían tenido con diferentes empresas y proyectos a lo largo de los años. Ximena reconoció uno de los nombres al instante: Grupo Beltrán. Su corazón dio un vuelco. Allí estaba, entre los proyectos fallidos y negocios arruinados, el nombre de la empresa de su padre, la misma que esos hombres habían destruido. El dolor de aquellos recuerdos la golpeó con fuerza. Recordó cómo su padre había regresado a casa aquella noche, devastado, con las manos vacías y el rostro derrotado. Recordó cómo, a pesar de su lucha incansable, había perdido todo. Ese momento había marcado el principio del fin para su familia, y Ximena había prometido, aunque fuera en silencio, que algún día haría justicia. Sus manos temblaban mientras sostenía los papeles, pero se obligó a mantenerse firme. No podía permitirse perder el control ahora. Sabía que estaba cerca de descubrir más, pero tenía que ser cautelosa. Guardó los documentos con cuidado, sabiendo que esa información sería clave para su venganza. Esa noche, después de terminar su jornada laboral, Ximena decidió caminar por las calles de Tlalpan para despejar su mente. El bullicio de la ciudad se sentía lejano, y el silencio de su vecindario la envolvía, dándole espacio para pensar. A pesar de la tranquilidad del entorno, su mente estaba agitada. Las imágenes de su padre, los inversores y su actual trabajo con Leonel se mezclaban en un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba la satisfacción de estar cada vez más cerca de aquellos que habían destruido a su familia. Pero por otro, empezaba a sentir un respeto inesperado hacia Leonel. A pesar de su poder y fortuna, él la trataba con un nivel de confianza que no se había ganado fácilmente, y eso la hacía dudar de sus propias intenciones. ¿Podría realmente traicionar a Leonel en su búsqueda de justicia? Al llegar a casa, se sentó en la pequeña mesa de la cocina, su mente aún llena de preguntas sin respuesta. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión, pero por ahora no podía permitirse perder el enfoque. Debía seguir recopilando información y esperar el momento adecuado para actuar. Al día siguiente, cuando Ximena llegó al edificio, fue recibida por la asistente de Leonel con una expresión tensa. «El señor Villaseñor está en una reunión importante, pero quiere verte en cuanto termine», dijo, sin mirarla directamente a los ojos. Ximena asintió, sintiendo una punzada de nerviosismo. Sabía que esta reunión sería crucial, ya que los inversores con los que había estado trabajando Leonel parecían estar preparando algo grande. Y aunque aún no tenía todos los detalles, había captado suficiente para saber que algo estaba a punto de estallar. Horas más tarde, Ximena fue llamada al despacho de Leonel. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión seria que la hizo tensarse de inmediato. «Ximena, quiero que te sientes», dijo Leonel, señalando la silla frente a él. Ella obedeció en silencio, esperando lo que venía. «He estado revisando algunos documentos antiguos y me encontré con algo que me desconcertó», dijo pasando las páginas de una carpeta hasta encontrar lo que buscaba. «Aquí hay información sobre una empresa, el Grupo Beltrán, que colapsó hace unos años, y supe que tenías alguna relación con esa empresa». El corazón de Ximena se detuvo por un instante. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Leonel la miró fijamente, esperando una respuesta. «Sí», admitió Ximena finalmente, tomando aire antes de continuar. «El Grupo Beltrán era la empresa de mi padre». Leonel frunció el ceño, claramente sorprendido por la revelación. «¿Por qué nunca me dijiste que tu padre era un empresario?», preguntó,
su voz firme pero sin rastro de reproche. Ximena dudó por un momento antes de responder. «Porque mi padre fue arruinado por los mismos inversores con los que tú has estado trabajando», dijo finalmente, sin apartar la mirada de los ojos de Leonel. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Leonel la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión, como si de repente todo encajara en su lugar. ¿Estás diciendo que los inversores con los que he estado tratando fueron responsables de la caída de tu padre?, preguntó, su voz ahora más baja. Ximena asintió sintiendo que, por fin, la verdad salía a la luz. Mi padre confió en ellos, igual que tú. Pensó que eran socios de confianza, pero lo traicionaron. Perdió todo y murió poco después. No pude hacer nada en ese entonces, pero ahora, después de todo este tiempo, he tenido la oportunidad de acercarme a ellos, de vigilar sus movimientos. Y lo hice por ti, pero también por él. Leonel la observó en silencio por unos largos segundos, como si intentara procesar toda la información. Finalmente, suspiró y se recostó en su silla, con una expresión de cansancio en el rostro. «No sé qué decir, Ximena», admitió. «Pero si lo que dices es cierto, no permitiré que esos hombres se salgan con la suya, ni conmigo, ni con tu padre». Ximena sintió una ola de alivio. Sabía que, aunque el camino sería difícil, ahora tenía un aliado en Leonel. Juntos, podrían enfrentarse a los mismos hombres que habían destrozado su vida. El ambiente en la oficina de Leonel había cambiado por completo. Lo que antes había sido una relación profesional, ahora estaba teñido de una nueva comprensión mutua. Ximena ya no era solo la limpiadora que había ofrecido una advertencia perspicaz. Ahora, con la verdad sobre su padre revelada, su posición en la vida de Leonel tenía un nuevo propósito. Había nacido una alianza silenciosa entre ellos, una que se fundaba en la justicia y en la reparación de los errores del pasado. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión que Ximena intentaba manejar con calma. Sabía que debía mantener el control de sus emociones, especialmente ahora que Leonel la había invitado a ser parte de las reuniones clave con los inversores. Cada vez que entraba en la sala de juntas, sentía una mezcla de rabia y determinación. Ver a esos hombres, hablarles y sonreírles mientras sabía lo que habían hecho, requería de toda la fortaleza interna que tenía. Un día, mientras revisaban algunos informes, Leonel levantó la vista y la miró con seriedad. «Ximena, necesito que estés atenta a algo», dijo entregándole un sobre que contenía documentos confidenciales. «Estos inversores están moviendo grandes sumas de dinero entre varias cuentas. Algo no me cuadra, pero necesito que lo investigues discretamente. Confío en tu instinto». Ximena tomó los documentos, sintiendo una oleada de satisfacción. Leonel ahora confiaba completamente en ella, lo que la acercaba cada vez más a su objetivo. Pero, al mismo tiempo, esa confianza generaba una especie de conflicto interno. A medida que pasaba más tiempo con Leonel, descubría que él no era el tipo de magnate despiadado que había imaginado al principio. De hecho, cada vez más, lo veía como un hombre justo que realmente valoraba la lealtad y la honestidad. Esa revelación hacía que su misión de venganza se sintiera más compleja. Esa misma tarde, Ximena decidió visitar a una vieja amiga de su familia, Ana Luisa, una mujer mayor que había sido socia de su padre en sus días de gloria. Ximena la había visitado pocas veces desde la muerte de su padre, pero ahora sentía la necesidad de escuchar su perspectiva, de reconectar con alguien que comprendía su dolor. Ana Luisa vivía en un modesto departamento en el centro de la ciudad. Cuando Ximena llegó, fue recibida con el cálido abrazo de la mujer, que la miró con ternura. «Ximena, ¿cuánto tiempo ha pasado?», dijo Ana Luisa mientras la hacía pasar al pequeño salón. «No puedo creer lo grande que estás y lo fuerte que te has vuelto». «Gracias, Ana Luisa», respondió Ximena, sintiéndose un poco abrumada por la calidez de la mujer. «He estado muy ocupada, pero necesitaba hablar contigo». Se sentaron en la pequeña mesa del comedor y Ximena comenzó a contarle todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Cómo había conseguido el trabajo en el edificio empresarial,
cómo había descubierto la conexión de los inversores con la caída de su padre y cómo Leonel ahora confiaba en ella. Ana Luisa escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Jimena terminó, la mujer suspiró y la miró con preocupación. Tu padre siempre supo que esos hombres eran peligrosos, pero nunca imaginó que lo traicionarían de esa manera. Y ahora tú estás en medio de todo esto. No sé si él querría que te involucraras tanto, Jimena. Tu padre siempre quiso protegerte de ese mundo. Jimena bajó la mirada, sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que Ana Luisa tenía razón. Su padre habría preferido que ella viviera una vida tranquila, lejos de los negocios y las traiciones. Pero al mismo tiempo, sentía que tenía una responsabilidad hacia él. No podía dejar que su muerte quedara impune. No puedo dar marcha atrás, Ana Luisa, respondió Jimena con voz firme. Esto es algo que debo hacer, no solo por él, sino también por mí. La mujer mayor la observó en silencio por un momento antes de asentir lentamente. Eres valiente, Jimena, y si decidiste seguir adelante con esto, debes saber que cuentas con todo mi apoyo. Solo te pido que tengas cuidado. Jimena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Sabía que Ana Luisa tenía razón al preocuparse, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Estaba demasiado cerca de descubrir la verdad completa y de hacer justicia. De vuelta en la oficina, Jimena continuaba trabajando estrechamente con Leonel. Cada reunión, cada conversación, la acercaba más a los inversores y a la información que necesitaba para confrontarlos. Al mismo tiempo, la relación con Leonel se iba fortaleciendo. Él confiaba cada vez más en ella y Jimena empezaba a ver en él un aliado que no esperaba tener. Una tarde, después de una tensa reunión con los inversores, Leonel la llamó a su despacho. «Jimena, he estado pensando en algo», dijo mientras cerraba la puerta, asegurándose de que nadie los escuchara. «Estos hombres no son lo que parecen y creo que estamos en peligro. Necesitamos una estrategia para enfrentarlos y quiero que estés conmigo en esto». Jimena lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. Era la oportunidad que había estado esperando. Ahora, no solo tendría acceso a toda la información, sino también la confianza total de Leonel para actuar. Sin embargo, sabía que este era el momento en que todo podía complicarse aún más. «Lo que sea necesario, señor Villaseñor», respondió, con la misma firmeza de siempre, pero sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Leonel asintió, y por un momento, Jimena pudo ver en sus ojos el cansancio de cargar con tanto poder y responsabilidad. Sabía que ahora él la necesitaba tanto como ella a él. «No vamos a dejar que nos derroten, Jimena. Esto es solo el comienzo». Jimena asintió, sabiendo que la batalla estaba a punto de intensificarse, pero también sabía que, en el fondo, su misión era más que personal. Estaba más cerca que nunca de obtener la justicia que tanto había buscado, y no iba a detenerse ahora. Jimena se levantó temprano aquella mañana, más inquieta que de costumbre. Sabía que la situación con los inversores estaba escalando, y aunque Leonel había demostrado ser un aliado valioso, una parte de ella seguía manteniéndose en alerta. Después de todo, su lucha no era solo por él, sino por su padre, por el legado que los mismos hombres que ahora intentaban traicionar a Leonel habían destruido años atrás. Mientras se preparaba para otro día lleno de reuniones y decisiones complicadas, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado en los documentos que Leonel le había confiado. Sabía que había algo oscuro en el comportamiento de esos inversores, pero hasta ahora no había conseguido todas las pruebas que necesitaba. Cada día se sentía más atrapada entre la responsabilidad de proteger a Leonel y su propio deseo de venganza. Al llegar al edificio, notó que la tensión en el ambiente había aumentado. Los inversores estaban más presentes que nunca y había rumores de que se estaba gestando un gran acuerdo. Jimena sabía que este podría ser el momento en el que finalmente podría descubrir toda la verdad. Mientras caminaba por los pasillos del edificio, sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de un mensaje en su teléfono. Era de Leonel. Reunión urgente. Sala de juntas a las 10:00. Jimena miró el reloj.
Tenía solo unos minutos antes de la reunión. Tomó una respiración profunda y se dirigió a la sala de juntas, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Al llegar, la sala ya estaba llena. Los inversores ocupaban sus puestos, charlando entre ellos como si nada estuviera fuera de lo común, pero Ximena sabía que debajo de esas sonrisas cordiales se escondía algo mucho más siniestro. Leonel estaba sentado en su lugar habitual, con el ceño fruncido mientras revisaba algunos documentos. Cuando Ximena entró, él levantó la vista y le hizo una señal para que se sentara junto a él. A pesar de la tensión que sentía, Ximena se acercó con calma, dispuesta a desempeñar su papel en esa reunión. «Hoy se tomarán decisiones importantes, Ximena», dijo Leonel en voz baja mientras ella se acomodaba en su asiento. «Necesito que estés más atenta que nunca». Ximena asintió, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. La reunión comenzó con los habituales intercambios de cortesía, pero Ximena notó que dos de los inversores, los mismos que había identificado en las reuniones anteriores, intercambiaban miradas nerviosas. Algo en su lenguaje corporal le decía que estaban ocultando algo, y entonces, justo cuando uno de ellos estaba a punto de hablar, un nombre salió a relucir en la conversación que hizo que el corazón de Ximena se detuviera. «Y creemos que este proyecto será tan exitoso como lo fue con Tomás Beltrán hace unos años», dijo uno de los inversores, sonriendo. Ximena sintió que el aire se le escapaba. Ahí estaba, la confirmación que había estado esperando, el vínculo entre esos hombres y la destrucción de su padre. El silencio en la sala fue palpable, pero nadie más parecía haber notado la relevancia de ese comentario. Leonel, que no sabía la importancia de ese nombre, continuó con la conversación sin detenerse. Ximena, por su parte, sentía una mezcla de rabia y desesperación. Quería levantarse, gritar, confrontar a esos hombres en ese mismo momento. Pero sabía que no podía permitirse un error. Debía mantener la calma y asegurarse de que tuviera todas las pruebas antes de actuar. La reunión continuó por otra media hora, y cuando finalmente terminó, los inversores se marcharon, uno por uno, con sus sonrisas hipócritas. Ximena se quedó sentada, mirando el vacío mientras Leonel recogía sus cosas. «Ximena, ¿notaste algo?», preguntó Leonel, sin saber que aquella había sido una de las reuniones más difíciles para ella. Ximena respiró hondo antes de responder. «Sí, Leonel, creo que estamos cerca de descubrir lo que realmente están tramando. Pero necesitamos ser pacientes. Hay cosas que aún no han revelado completamente», dijo, tratando de sonar tranquila. Leonel la miró por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras, y luego asintió. «Confío en tu instinto, Ximena. Vamos a seguir investigando, pero no podemos apresurarnos. Si estos hombres realmente están tramando algo, lo descubriremos». Ximena asintió, aunque sabía que su motivación iba mucho más allá de lo que Leonel imaginaba. Esa noche, Ximena regresó a su casa con una sensación de urgencia que no podía sacudirse. Sabía que el nombre de su padre no había sido mencionado por casualidad. Aquellos hombres no solo estaban repitiendo los mismos patrones de traición que habían utilizado con Tomás Beltrán, sino que, de alguna manera, parecían estar conscientes de que alguien más estaba observando. Decidida a no perder más tiempo, Ximena pasó la noche revisando los documentos que había recopilado en las últimas semanas. Cada nombre, cada transacción, cada movimiento que había registrado comenzaba a formar un patrón claro. Los mismos hombres que habían traicionado a su padre estaban ahora moviendo piezas para hacer lo mismo con Leonel. Pero esta vez, Ximena no los dejaría salirse con la suya. Cuando finalmente cerró su computadora, el reloj marcaba casi la medianoche. Sabía que el tiempo se estaba acabando, pero también sabía que no podía actuar sola. Necesitaba que Leonel confiara completamente en ella, y para eso debía esperar el momento justo. Mientras se recostaba en su cama, su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había escuchado en la reunión. El nombre de su padre, el comportamiento de los inversores, todo apuntaba a una nueva traición. Pero esta vez, Ximena estaba preparada. Estaba más cerca que nunca de hacer justicia, no solo por Leonel, sino por Tomás Beltrán.
Jimena sabía que estaba cerca de descubrir toda la verdad. Los días posteriores a la reunión en la que se mencionó el nombre de su padre estuvieron llenos de tensión. Cada vez que veía a los inversores, la rabia crecía dentro de ella, pero debía controlarse. Sabía que actuar impulsivamente no la llevaría a nada. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera usar contra esos hombres que habían destrozado la vida de su padre y que ahora intentaban hacer lo mismo con Leonel. Una tarde, Leonel le pidió que lo acompañara a una reunión privada con algunos de los inversores clave. Era una de las juntas más importantes hasta la fecha, y Jimena sabía que esta vez debía estar más atenta que nunca. Antes de la reunión, Leonel le entregó un informe que contenía información confidencial sobre las transacciones recientes que habían estado realizando los inversores. Jimena lo revisó rápidamente, y aunque algunos detalles le resultaban confusos, algo llamó su atención. Una serie de transferencias a cuentas en el extranjero, similares a las que había visto en los documentos relacionados con la caída de su padre. ¿Todo bien, Jimena?, preguntó Leonel, notando su concentración en los papeles. Sí, señor Villaseñor. Solo estoy revisando los detalles. Creo que hay algo que vale la pena investigar más a fondo, respondió intentando sonar calmada. Leonel la miró por un momento. Luego asintió. Confío en tu juicio. Esta reunión podría ser decisiva, así que necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Con esas palabras, Jimena se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. Sabía que esta reunión sería un punto crucial y estaba decidida a no perder la oportunidad de exponer a los inversores por lo que realmente eran. Cuando la reunión comenzó, el ambiente era tenso. Los inversores entraron uno a uno, saludando a Leonel con sus habituales sonrisas afables, pero Jimena podía ver más allá de sus máscaras. Había una frialdad en sus ojos que la incomodaba profundamente. Se sentaron alrededor de la mesa, hablando de negocios como de costumbre, pero esta vez Jimena estaba lista para cualquier cosa. A medida que la reunión avanzaba, Jimena empezó a notar ciertos patrones en la conversación. Los inversores evitaban ciertos temas y desviaban la atención cuando Leonel intentaba hablar de los detalles financieros más delicados. Estaba claro que algo no encajaba, pero necesitaba pruebas más contundentes. Entonces, cuando uno de los inversores, un hombre llamado Martínez, comenzó a hablar sobre un nuevo proyecto de expansión, Jimena notó que sus palabras no coincidían con la información que había revisado en los documentos. Algo no estaba bien. Disculpe, señor Martínez, interrumpió Jimena con cautela. Según el informe que revisamos, las cifras que está mencionando no coinciden con las transacciones registradas en los últimos meses. ¿Podría aclarar ese detalle? El hombre se detuvo por un momento, claramente sorprendido por la intervención de Jimena. Su rostro mostró una leve incomodidad antes de recomponerse. Debe haber sido un error en los informes preliminares. Estoy seguro de que todo se aclarará cuando revisemos los números más a fondo, dijo, con una sonrisa forzada. Pero Jimena no se dejó convencer. Sabía que estaba ocultando algo, y su respuesta evasiva solo confirmaba sus sospechas. Leonel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la interacción, intervino con una mirada seria. Martínez, necesito que nos aseguremos de que todo esté en orden. Si hay algún error, lo resolveremos de inmediato, pero no podemos permitirnos inconsistencias en este momento. El inversor asintió con una sonrisa tensa, pero Jimena pudo ver el nerviosismo detrás de sus ojos. Estaba claro que habían sido descubiertos, aunque no del todo. Cuando la reunión finalmente terminó, los inversores se despidieron rápidamente, y Jimena notó cómo Martínez y otro de los hombres, Pérez, intercambiaban miradas nerviosas mientras salían. Algo estaba sucediendo, y Jimena sabía que estaban ocultando mucho más de lo que habían admitido. Esa noche, después de la reunión, Jimena decidió que ya no podía esperar más. Sabía que Leonel confiaba en ella, pero también sabía que la información que tenía podría ponerla en peligro si no la usaba correctamente. Necesitaba confrontar a los inversores de manera directa y obtener las pruebas que confirmaran sus sospechas. Decidida a actuar,
Jimena esperó hasta el día siguiente para acercarse a Martínez y Pérez en privado. Sabía que no sería fácil, pero había llegado el momento de enfrentarlos. Los encontró en uno de los pasillos del edificio empresarial, hablando en voz baja. Cuando la vieron acercarse, ambos hombres intercambiaron una rápida mirada de complicidad antes de mirarla con desconfianza. «Señores, necesito hablar con ustedes», dijo Jimena con firmeza, sin dejarse intimidar por sus miradas. «¿Sobre qué, señorita?», preguntó Martínez, su tono educado pero cargado de sarcasmo. «Sobre las transacciones que han estado ocultando», respondió sin rodeos. «Sé lo que hicieron con el Grupo Beltrán y sé que están planeando hacer lo mismo con Villaseñor». Los dos hombres se miraron, visiblemente tensos. Jimena sabía que había dado en el clavo. Martínez fue el primero en hablar, su tono más frío de lo habitual. «No sabes de lo que estás hablando. Todo lo que hemos hecho ha sido legal». «Eso es lo que dijeron la última vez», respondió Jimena. «Pero no voy a quedarme en silencio mientras arruinan a otra persona como lo hicieron con mi padre». La mención de su padre los sorprendió, pero no mostraron debilidad. En cambio, Pérez dio un paso adelante, mirándola con una sonrisa burlona. «¿Qué vas a hacer, Jimena? ¿Acusarnos sin pruebas? Nadie te va a creer, ni siquiera Villaseñor». Jimena sabía que estaban tratando de intimidarla, pero no pensaba retroceder. «No necesito que me crean. Ya tengo suficiente información para exponerlos, y créanme, lo haré». Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento, sopesando sus opciones. Sabían que Jimena no estaba jugando, y aunque intentaron disimular, ella podía ver el miedo en sus ojos. «Esto no ha terminado», dijo Martínez finalmente antes de alejarse, seguido por Pérez. Jimena los observó irse, sintiendo una mezcla de satisfacción y ansiedad. Sabía que el peligro aumentaba, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de hacer justicia. Jimena pasó la noche en vela, su mente repasando una y otra vez el enfrentamiento que había tenido con Martínez y Pérez. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero no se arrepentía. Ellos sabían que ella estaba al tanto de sus planes y de su papel en la caída de su padre. Lo que no sabían era cuánto había descubierto Jimena y cuán dispuesta estaba a llevar esto hasta el final. Al día siguiente, Jimena se levantó temprano, más decidida que nunca. Era hora de contarle todo a Leonel. Aunque confiaba en ella, él no conocía toda la verdad sobre su pasado, y era momento de revelarlo todo. Sabía que esto podría cambiar su relación, pero también sabía que no podía seguir ocultándole la conexión entre los inversores y su historia personal. Cuando llegó al edificio empresarial, Leonel ya estaba en su oficina. Se veía tenso, como si algo lo preocupara, pero al verla, su expresión cambió a una mezcla de alivio y curiosidad. «Ximena, pasa», dijo, indicándole que se sentara frente a él. «Tenemos que hablar. Ayer noté que estabas más inquieta de lo habitual y sé que viste algo en esos informes que no me has contado». Jimena respiró hondo. Este era el momento que había estado postergando, pero ya no había marcha atrás. Se sentó frente a él, tomando fuerzas de su propio dolor y la necesidad de hacer justicia. «Señor Villaseñor, Leonel», comenzó sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «Hay algo que no te he contado desde el principio, algo que tiene que ver con los inversores y conmigo». Leonel frunció el ceño, claramente intrigado, pero permaneció en silencio, dándole espacio para que continuara. «Mi nombre completo es Jimena Beltrán», dijo, sintiendo cómo el peso de la verdad caía sobre la sala. «Mi padre, Tomás Beltrán, era el dueño del Grupo Beltrán, una empresa que colapsó hace años debido a una traición por parte de unos inversores extranjeros. Esos mismos inversores son los hombres con los que has estado trabajando». El rostro de Leonel se endureció al escuchar el nombre de su padre. Aunque parecía intentar procesar la información, una mezcla de sorpresa y comprensión se reflejaba en sus ojos. «¿Tu padre era Tomás Beltrán?», preguntó lentamente, como si estuviera recordando algo. «Recuerdo haber oído sobre él. Su empresa fue un referente en su tiempo». Jimena asintió,
sintiendo una mezcla de tristeza y rabia al recordar lo que su padre había sido antes de que todo se derrumbara. Sí, lo era, hasta que esos inversores lo traicionaron. Le prometieron una expansión y nuevas oportunidades, pero lo único que hicieron fue robarle sus activos, destruir su reputación y hundir su empresa. Mi padre lo perdió todo. Murió en la miseria, sin poder recuperarse de lo que le hicieron. Leonel se quedó en silencio por un momento, su expresión ahora seria y llena de preocupación. ¿Estás diciendo que los mismos inversores que traicionaron a tu padre son los que están tratando de hacer lo mismo conmigo?, preguntó, su voz baja pero firme. Sí, respondió Ximena sin dudar. He estado recopilando información desde que comencé a trabajar contigo y todo apunta a que están repitiendo el mismo esquema. Están desviando fondos, inflando cifras y planean dejarte con las manos vacías en cuanto cierren el trato. Leonel se reclinó en su silla, procesando toda la información. Su rostro estaba tenso y Ximena pudo ver que estaba luchando contra la ira que seguramente sentía. No puedo creer que esos malditos hombres sigan haciendo lo mismo, años después, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Y no puedo creer que haya sido tan ingenuo como para caer en sus juegos. Ximena sintió una punzada de compasión por él. Sabía lo que era ser traicionado, y ver a Leonel enfrentarse a la misma realidad la llenaba de una mezcla de tristeza y determinación. No iba a permitir que lo destruyeran como lo hicieron con su padre. No es tu culpa, Leonel, dijo suavemente. Estos hombres son expertos en manipular, en hacerte creer que están de tu lado cuando en realidad solo buscan su propio beneficio. Pero ahora sabemos la verdad, y podemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Leonel la miró, sus ojos llenos de una mezcla de agradecimiento y algo más, algo que Ximena no había visto antes. Había un reconocimiento en su mirada, como si finalmente entendiera lo importante que ella había sido en todo este proceso. Gracias, Ximena, dijo en voz baja. No solo por decirme esto, sino por haber estado a mi lado desde el principio, incluso cuando no sabías cómo iba a terminar todo. Ximena sintió que el nudo en su pecho se aflojaba ligeramente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto, que su lucha por la verdad finalmente estaba dando frutos. «Ahora, ¿qué hacemos?», preguntó Leonel, enderezándose en su silla. «Sabemos lo que están planeando, pero necesitamos pruebas concretas si queremos enfrentarlos y hacer justicia». Ximena asintió. Sabía que este era solo el comienzo de la verdadera batalla. «Tengo información suficiente para empezar», dijo, sacando los documentos que había recopilado. «Pero necesitamos una trampa, algo que los obligue a cometer un error. Debemos hacer que revelen sus verdaderas intenciones». Leonel la miró, asintiendo lentamente. Sabía que la única forma de vencer a esos hombres era golpearlos en su propio juego. «Hagámoslo», dijo con determinación. «Los enfrentaremos juntos y no permitiremos que destruyan lo que hemos construido». Ximena sintió una oleada de alivio. Ya no estaba sola en su búsqueda de justicia. Con Leonel a su lado, sabía que finalmente podía hacer que los hombres que habían destruido a su padre pagaran por lo que habían hecho. Con el plan en marcha, Ximena y Leonel sabían que los próximos días serían decisivos. Ya no había vuelta atrás, y todo lo que habían construido hasta ese momento dependía de la estrategia que habían trazado para exponer a los inversores. La clave era hacerlos caer en su propia red de mentiras y manipulación, pero sin levantar sospechas antes de tiempo. La primera parte del plan consistía en organizar una reunión de seguimiento, bajo el pretexto de finalizar los últimos detalles de un acuerdo importante. Leonel se encargó de convocar a los inversores, quienes aceptaron sin dudar, creyendo que tenían el control total de la situación. Ximena, mientras tanto, se aseguraba de que todos los documentos necesarios estuvieran en su lugar, listas las pruebas para ser presentadas en el momento adecuado. La noche antes de la reunión, Ximena apenas pudo dormir. A medida que se acercaba el momento decisivo, sus pensamientos se desbordaban. Sabía que esta era su oportunidad para hacer justicia por su padre, pero también era consciente de los riesgos.
Los inversores no eran hombres que aceptaran la derrota fácilmente, y si se sentían acorralados, podrían volverse peligrosos. Esa mañana llegó al edificio más temprano que de costumbre. Cuando entró a la oficina de Leonel, él ya estaba allí, revisando algunos papeles con una expresión de concentración absoluta. Al verla entrar, levantó la vista y le dedicó una leve sonrisa. «Todo listo, Ximena», dijo, dejando los documentos a un lado. «Hoy es el día». Ximena asintió, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Sabía que debía mantenerse firme. «¿Estás segura de que quieren hacer esto?», preguntó Leonel, mirándola con seriedad. «Más que nunca», respondió Ximena. «Estos hombres han arruinado demasiadas vidas. No podemos permitir que sigan haciéndolo. Y si todo sale como esperamos, hoy mismo caerán en su propia trampa». La sala de juntas estaba lista para la reunión cuando los inversores comenzaron a llegar, uno a uno, con sus habituales sonrisas y cortesías. Parecían confiados, como si estuvieran al borde de otro gran éxito. Ximena los observaba desde su lugar, manteniendo su expresión neutral, pero sabiendo que esta vez las cosas no terminarían como ellos esperaban. Cuando todos estuvieron sentados, Leonel tomó la palabra. Comenzó repasando los aspectos técnicos del acuerdo que estaban a punto de cerrar, dejando claro que todo estaba en orden y que solo faltaban algunos detalles menores para finalizar. Los inversores asintieron, contentos de que las cosas parecían estar avanzando sin problemas. Sin embargo, antes de proceder, dijo Leonel, mirando a cada uno de los inversores, he decidido que necesitamos revisar algunas transacciones recientes. Mi equipo ha detectado ciertas irregularidades y quiero aclararlas antes de seguir adelante. El ambiente en la sala cambió de inmediato. Los inversores intercambiaron miradas rápidas y Ximena notó cómo sus sonrisas comenzaban a desvanecerse. Sabían que algo no estaba bien, pero aún no entendían el alcance de lo que estaba por suceder. ¿Irregularidades?, preguntó Martínez, tratando de mantener la calma. Estoy seguro de que todo tiene una explicación. Tal vez hubo algún error administrativo. Leonel asintió lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. Eso pensé al principio, dijo, pero luego revisé más a fondo y me encontré con algo que no pude ignorar. Ximena, que había estado esperando su señal, se levantó y colocó los documentos que había recopilado sobre la mesa. Los inversores miraron los papeles con creciente nerviosismo y el silencio en la sala se volvió ensordecedor. Estos documentos muestran transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, dijo Ximena, con la voz firme. Algunas de esas cuentas están vinculadas a negocios que colapsaron poco después de que ustedes participaron en ellos. El Grupo Beltrán, por ejemplo. Los ojos de los inversores se abrieron de par en par al escuchar el nombre del Grupo Beltrán. Sabían que estaban en problemas. «Esto es ridículo», interrumpió Pérez, con una risa forzada. «No tenemos nada que ver con esas transacciones. Alguien está tratando de involucrarnos en algo que no hicimos». «¿De verdad?», replicó Ximena, acercándose. «Porque estas firmas y transferencias están vinculadas directamente a sus cuentas. Y no es la primera vez que veo este patrón. Ustedes hicieron lo mismo con mi padre, Tomás Beltrán, años atrás. El nombre de su padre cayó como una bomba en la sala. Los inversores intentaron disimular, pero sus rostros delataban la verdad. Estaban acorralados. Todo lo que hemos hecho ha sido legal», dijo Martínez, visiblemente nervioso. «No tienen pruebas concretas para acusarnos de nada». Leonel miró a Ximena y luego se volvió hacia los inversores con una expresión calculada. «Tengo más que suficientes pruebas», dijo Leonel. «Estos documentos son solo el comienzo. Ya he contactado a las autoridades y están revisando todo. No podrán ocultar sus crímenes por mucho tiempo». El silencio que siguió fue aplastante. Los inversores, que habían llegado a la reunión creyendo que iban a cerrar un trato millonario, ahora estaban atrapados, con sus mentiras al descubierto. Ximena sintió una oleada de satisfacción. Después de tanto tiempo, finalmente estaba viendo a esos hombres enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Esto no se quedará así», gruñó Pérez, poniéndose de pie bruscamente. «Ustedes no saben con quién están tratando». Leonel permaneció impasible,
mientras Jimena lo miraba con determinación. «No, ustedes no saben con quién están tratando», respondió Jimena. «Hemos visto su juego y no vamos a permitir que sigan destruyendo vidas». Pérez y Martínez intercambiaron una última mirada antes de salir apresuradamente de la sala, sabiendo que el tiempo se les había agotado. Leonel se quedó de pie, observando cómo se marchaban, antes de girarse hacia Jimena. «Lo logramos», dijo, con una sonrisa de alivio. Jimena asintió, sintiendo que, finalmente, había hecho justicia por su padre. Pero sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. «Y ahora», continuó Leonel, «tenemos que asegurarnos de que paguen por lo que hicieron, tanto a ti como a mí». Jimena sonrió levemente. Habían ganado la primera batalla, pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Pero esta vez no estaba sola. Y con Leonel a su lado, estaba segura de que podrían enfrentar lo que viniera. Cuando los inversores se marcharon apresuradamente de la sala de juntas, Jimena y Leonel permanecieron allí, en silencio por unos momentos, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. Los documentos estaban sobre la mesa, exponiendo las traiciones y manipulaciones que habían orquestado aquellos hombres. Por primera vez, Jimena sintió que el peso que había llevado durante años comenzaba a desaparecer. Había logrado lo que se había propuesto desde la muerte de su padre: desenmascarar a los responsables. Leonel la observaba en silencio, con una mezcla de admiración y agradecimiento en sus ojos. «Gracias, Jimena», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No solo por ayudarme a salvar mi empresa, sino por ser valiente. No creo que hubiera llegado a descubrir todo esto sin ti». Jimena sonrió con timidez, aunque sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Habían atrapado a los inversores, pero ahora debían asegurarse de que pagaran por todo lo que habían hecho, no solo a su padre, sino también a Leonel y a otras personas cuyas vidas probablemente habían arruinado en el proceso. «Lo más importante ahora es asegurarnos de que las autoridades hagan su trabajo», respondió Jimena. «Ellos pueden intentar escapar o cubrir sus huellas, pero tenemos suficientes pruebas para detenerlos». Leonel asintió, consciente de que el camino por delante aún no estaba despejado. «Ya están trabajando en eso», dijo. «He contactado a mis abogados y ellos están en contacto con las autoridades para hacer el seguimiento. Pero me preocupa lo que esos hombres puedan hacer para intentar salvarse. Son peligrosos». Jimena sabía que Leonel tenía razón. Gente como Martínez y Pérez no se rendiría tan fácilmente, y había una alta posibilidad de que intentaran tomar medidas drásticas para escapar de la justicia. Pero también sabía que, esta vez, ellos no estaban en control. Los días siguientes fueron tensos, pero productivos. Las autoridades comenzaron a investigar más a fondo las cuentas y transacciones fraudulentas que Jimena y Leonel habían expuesto, y poco a poco, la red de corrupción que esos inversores habían tejido empezó a desmoronarse. Las noticias comenzaron a circular en los medios, y pronto el escándalo salió a la luz pública. Las acciones de los inversores en otros proyectos también fueron puestas bajo escrutinio, y las personas afectadas comenzaron a aparecer denunciando las estafas de las que habían sido víctimas. Para Jimena, ver cómo todo aquello tomaba forma fue una mezcla de satisfacción y alivio. La venganza que había esperado durante tanto tiempo ya no era solo una idea, sino una realidad tangible. Su padre, Tomás Beltrán, finalmente estaba recibiendo justicia, aunque ya no estuviera presente para verlo. Un día, mientras se encontraba revisando unos documentos en su oficina, Leonel la llamó. «Jimena, necesito que vengas a mi despacho», dijo con una voz que sonaba más relajada que en días anteriores. Cuando llegó, Leonel estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana. Al verla entrar, le dedicó una sonrisa tranquila. «Tengo buenas noticias», dijo, girándose para enfrentarla. «Las autoridades han emitido órdenes de arresto contra Martínez, Pérez y los otros inversores implicados. No podrán escapar de esto». Jimena sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Después de todo el esfuerzo,
Las noches en vela y los riesgos finalmente habían logrado su objetivo. «Eso es increíble, Leonel», respondió, sin poder ocultar la emoción en su voz. «Por fin, todo esto va a terminar». Leonel asintió, pero luego su expresión se suavizó. Se levantó de su silla y caminó hasta quedar frente a Jimena. «No solo hemos logrado justicia para tu padre y para mí», dijo, «sino que también has demostrado ser una persona extraordinaria. Has luchado por lo que es correcto, aun cuando las probabilidades estaban en tu contra, y por eso quiero ofrecerte algo». Jimena lo miró, sorprendida. «¿Ofrecerme algo?», preguntó sin saber a qué se refería. «Quiero que te conviertas en mi socia», dijo Leonel con seriedad. «Esta empresa no habría sobrevivido sin ti, y sé que juntos podemos construir algo aún más grande, algo que realmente marque una diferencia». Jimena se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La oferta de Leonel era más que una recompensa, era una muestra de confianza y respeto, algo que ella nunca había esperado recibir, sobre todo después de todo lo que había pasado. Pero también era una oportunidad para darle un nuevo sentido a su vida, uno en el que no solo se dedicara a la venganza, sino también a la construcción de algo positivo. «No sé qué decir», murmuró Jimena, claramente emocionada. Esto es más de lo que podría haber imaginado». «Lo mereces, Jimena», dijo Leonel con una sonrisa cálida. «Juntos, podemos continuar con el legado de tu padre, pero también crear algo nuestro, algo que nos permita seguir luchando contra aquellos que intentan destruir lo que otros construyen con esfuerzo». Jimena asintió lentamente. Sabía que esta era la oportunidad de cambiar su vida para siempre. «Acepto, Leonel», dijo finalmente, con una determinación renovada. «Vamos a hacer esto juntos». Los meses que siguieron fueron un periodo de renovación y crecimiento para Jimena. La empresa prosperó bajo la nueva alianza que ella y Leonel habían formado, y ambos trabajaron incansablemente para asegurarse de que los errores del pasado no se repitieran. Los inversores corruptos fueron llevados a juicio, y aunque el proceso fue largo y complicado, finalmente fueron condenados por sus crímenes. Jimena, por su parte, encontró una nueva paz. Ya no era solo la hija de un hombre traicionado, sino una mujer que había enfrentado a aquellos que habían intentado destruirla y había salido victoriosa. El legado de su padre fue restaurado, pero más allá de eso, Jimena había creado su propio camino, uno que la llenaba de orgullo y satisfacción. Un día, mientras caminaba por los pasillos del edificio empresarial, Jimena se detuvo frente a una foto antigua de su padre que Leonel había colgado en la oficina. Sonrió al ver el rostro de Tomás Beltrán, sabiendo que, aunque ya no estuviera presente, había honrado su memoria de la mejor manera posible. «Lo logramos, papá», susurró, antes de seguir caminando hacia su próxima reunión. Sabía que, aunque su lucha por la justicia había terminado, el camino hacia el futuro solo estaba comenzando, y con Leonel a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera.